Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. A José Manuel Lucía Mejías, a quien agradezco enormemente su amabilidad por haber aceptado con tanto entusiasmo esta invitación. Voy a presentarlo de manera bastante breve porque francamente es difícil sintetizar un currículum tan extenso como el de José Manuel. José Manuel Lucía Mejías es doctor en Filología por la Universidad de Alcalá. Actualmente es catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Comité Científico de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, a cuya junta directiva ha pertenecido desde el año 2006 y hasta 2014, y titular de la Cátedra Cervantes de la Universidad Nacional del Centro en Argentina. En el año 2016 se le ha concedido la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su apoyo a la literatura y a la educación. Es director y creador de la Red de Ciudades Cervantinas y director del proyecto Banco de Imágenes del Quijote 1605-1915. Es un magnífico repositorio de imágenes con más de 17.000 ilustraciones quijotescas. Forma parte del equipo de redacción de la Gran Enciclopedia Cervantina, del que se han publicado ya 12 volúmenes. Ha sido el responsable científico del Quijote Interactivo de la Biblioteca Nacional de España. Ha trabajado además sobre la iconografía quijotesca, del que ha publicado varias monografías. Los primeros ilustradores del Quijote, Leer el Quijote en Imágenes y El Quijote en Imágenes, un viaje iconográfico del libro de caballerías a la novela universal. Destacado ensayista, poeta y dramaturgo, es autor de la más completa biografía de Cervantes de las que se han publicado en los últimos años, editada por Edaf en 3 volúmenes, La Edad de Cervantes, una vida en construcción, La madurez de Cervantes, una vida en la corte, y La plenitud de Cervantes, una vida en papel. Sus últimas publicaciones cervantinas son Manual del coleccionista de Quijotes y Yo soy Catalina en Salazar, mujer de Miguel de Cervantes. La imagen que hoy abre su conferencia es el motor de impulso, la idea fuerza que ha guiado el programa de actividades que hoy se presenta en el Museo Casa de Cervantes. Se trata de un libro de poemas de un poeta franco-alemán muy vinculado con el mundo del surrealismo, Iván Gol, en su traducción al inglés, Juan sin tierra, que esconde, como nos explicará seguramente José Manuel, una grata sorpresa teñida de azul, este dibujo a rotulador de Salvador Dalí. Con esa dedicatoria, Gonzalo, veremos quién resulta ser. Creemos que podría ser Gonzalo Serra Claraberta, quien fuera primo del pintor y abogado de la familia durante la década de los 50 y de los 60. En cualquier caso, ahí figura perfectamente bien ese campeón de libertades, como él mismo lo llamó, ese Quijote que pues adivina una Dulcinea que está abriendo esos brazos para recibirlo. Prometemos que a finales del mes de febrero, principios de marzo, esté ya expuesto en la biblioteca. De este ciclo de actividades que se extiende hasta el mes de junio, participan conferenciantes de la talla de José Manuel Lucía Mejías, José Modelo Reguera, quien tendremos el próximo 28 de febrero, una profesora de la Universidad de Valladolid, Irene García Chacón. Tendremos también la posibilidad de comentar a propósito de distintas cintas surrealistas vinculadas más o menos con Dalí, con figuras como Manuel Cuso Ferrer, Carlos Heredero, Francisco Hervada. Nos visitará también el pianista Diego Fernández Madareno, en fin, una extensa programación de la que esperemos formen todos parte. En definitiva, os dejo con José Manuel y con su intervención una vez más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas buenas tardes y muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta biblioteca popular dentro de la Casa de Cervantes, que siempre es un verdadero placer estar aquí y además una verdadera emoción. O sea, yo la verdad que no soy muy mitómano, pero entrar en esta casa y pensar que en un momento dado aquí también estuvo no solamente Cervantes, sino pues eso, las hermanas, la mujer, la sobrina, la propia hija, que por aquí
y se movieron por estas calles alrededor de Valladolid, pues la verdad que no deja de ser también este punto emocionante. Pero bueno, hoy nos reúne ni más ni menos que este coloquio, este diálogo entre dos genios, el genio Dalí, del que además se cumplen esos 120 años, bueno, estamos celebrando su nacimiento, y cómo desde su mirada, la mirada de ese genio, bueno, pues tenemos la ilustración del Quijote. Esta ilustración, además, bueno, verán, les he traído varias de estas dedicatorias, pero verán lo importante que es esta por lo diferente. O sea, realmente es una dedicatoria muy daliniana, la que han comprado y la que van a tener aquí en la casa de Cervantes. Pero como verán, este hecho de haberle puesto a Don Quijote en esta espiral, que veremos ese elemento también esencial en la iconografía daliniana, que es lo infinito y lo finito, quiere decir, es el elemento esencial además para representar a Don Quijote, pero en este caso sobre un Rocinante y algunos elementos que luego veremos que se van a repetir siempre, que es algo también muy propio de Dalí, que son los márgenes. Como jugar con las fronteras, los márgenes. Entonces ven, ese paisaje al final termina siendo siempre un paisaje muy de la Empordà, frente al paisaje de la Mancha, donde no habría esos árboles, o también esos personajes que de pronto aparece esa figura pequeña que puede ser una Dulcinea, como en algunas otras ilustraciones que vamos a ver del Quijote, de pronto pues vamos a identificar más o menos, o podemos imaginar, pues a lo mejor a un pescador catalán o a un payés. Es decir, de pronto esa creatividad y esa genialidad precisamente de Dalí. Bueno, una de las cuestiones que sorprende, o que por lo menos yo quisiera destacar, o que por lo menos para mí es importante, es que la figura de Dalí y el Quijote están relacionadas desde siempre. Digamos, vamos a ver qué es lo que él ilustró y vamos a ver las imágenes precisamente, pero él estuvo toda la vida dedicando todos los libros, ya sean libros del Quijote como otros libros diferentes, con la figura del Quijote y con esa espiral que en un momento dado, perdón, esa espiral que aparece, ¿no? O sea, estas son algunas fotos que hay de él dedicando precisamente el libro, ¿no? Y estas son algunas de esas dedicatorias que se conservan en algunas bibliotecas. Como ven, esto es, digamos, la manera más habitual, ¿no? Ese Don Quijote en espiral que le va a acompañar siempre, porque Don Quijote y sobre todo Cervantes va a ser un elemento esencial también para Dalí a la hora de entender no solamente el arte, sino también la vida. Y bueno, no adelanto acontecimientos. Voy a enseñarles alguna más de estas dedicatorias, un poco para contextualizar la dedicatoria que hay en el museo. Y como ven, siempre con esta identidad. Dedicatoria que incluso él aprovecha, o que en un momento dado va a trabajar con ella, con esta ilustración de lo que él llama el caballero espiral o el caballero infinito. Por ejemplo, esta es una felicitación de Navidad que él hizo para el año 1960. Entonces, en esa dedicatoria incluso habla de cómo en ese momento, 1960, la sociedad está ya en quiebra, pero para eso está manteniendo la unidad, manteniendo la importancia, el Quijote. El Quijote, es decir, la literatura, porque eso va a ser un elemento también esencial. Este caso es la felicitación de Navidad para Sabaté, su secretario personal, en donde también aparece ya dedicada con el propio Don Quijote que vamos a tener. Pero bueno, antes de entrar en Dalí y sobre todo en ese diálogo personal, son dos genios que en un momento dado diálogo. Me interesa sobre todo para luego poder entender la originalidad de la propuesta de Dalí, digamos, no solamente su maestría a la hora de pintar, sino también la originalidad de la mirada de un genio que en un momento dado se enfrenta a una obra que tiene casi 400 años de historia, más de 300 años de historia, cuando él se pone a hacerlo en los años 40. Bueno, este es más o menos un esquema de lo que es el mundo de la ilustración del libro ilustrado de El Quijote. El Quijote tiene muchos récords y es el libro más de muchas cosas, pero una de ellas es precisamente, sin duda, uno de los libros más ilustrados. Y eso significa que es uno de los libros más interpretados a partir del arte en diferentes épocas y por diferentes artistas. Ya no solamente es un libro que ha sido
traducido a casi más de 200 variedades lingüísticas, que ya son variedades lingüísticas, sino como ven, podemos estar hablando, y la cifra tiene que ser aproximada porque siempre aparece una nueva ilustración, siempre aparece un nuevo libro, siempre aparece un nuevo artista, aunque pensamos que lo tenemos todo muy sistematizado. El Quijote es mucho Quijote y es inabarcable en el fondo también en su extensión, pero más o menos a este año podemos hablar de unas 990 ediciones ilustradas desde la primera, que es esta, 1618. Esta es la primera ilustración que se hizo expresamente para el Quijote. Si recuerdan, tienen en mente las primeras ediciones, sobre todo en 1605, sobre todo las ediciones portuguesas, en ellas aparece un caballero y un escudero. O sea, que realmente ya aparece también en la portada una ilustración. Pero esa ilustración de 1605 no es específica de Don Quijote y Sancho, sino que es una ilustración referencial de un caballero y un escudero, que es lo que cuentan. A fin de cuentas, el Quijote no es más que un libro de caballerías. Bueno, pues será en 1618 cuando aparecerá precisamente esa portada, como ven en la traducción en la segunda parte del Quijote en francés, y ahí donde sí que aparece ya Don Quijote con su yelmo, aparece Sancho, y ya un elemento que también va a ser simbólico y fundamental, que es el molino de viento. Desde el momento ya que aparece un molino, ya bueno, pues ya automáticamente se va creando un imaginario. Pero imagínense, estamos hablando en 1618, y ya una vacía y un molino automáticamente ya se convierte en una metonimia, precisamente en lo que es una lectura o lo que es también el contenido de la obra. Bueno, en esa ilustración, nosotros lo que nos vamos a encontrar sobre todo en el siglo XVII y XVIII va a ser una ilustración que va a darnos la manera de cómo se leía el texto en esa época. Es decir, con Dalí lo que nos vamos a encontrar es cómo Dalí entiende el Quijote. Él, no el siglo XX, no en la Cataluña o en Nueva York o en París de los años 40 o 50, sino cómo un genio de pronto se enfrenta directamente a una obra. Bueno, eso habrá que esperar al siglo XX. Por los primeros siglos, lo que nos vamos a encontrar es lo que hemos llamado los modelos iconográficos. Es decir, hay un deseo del artista de marcar, o un deseo, una obligación de marcar cómo ha de ser entendido esta obra, y además cómo en un momento dado todo el mundo la va leyendo y nos da las claves para poder saber cómo se leía en cada época. Entonces nosotros hablamos de 4 modelos, que simplemente les voy a poner unas imágenes, porque sí que me interesan que las recuerden para luego cuando veamos las imágenes de Dalí, precisamente con esa comparación de lo que es el principio de la ilustración del Quijote con luego esta genialidad de nuestro artista, ¿no? Bueno, llamamos holandés, francés, inglés y español porque son los puntos, digamos, creadores de esa lectura. Estamos hablando de una lectura holandesa, que va a ser la lectura del siglo XVII sobre todo, que es la lectura que es un libro de entretenimiento. Es decir, es un libro de risa, de cómico, pero no es un libro cómico simplemente de burlas, sino que es un libro cómico que en un momento dado tiene algo de enseñanza, ¿no? Y bueno, pues ahí sobre todo son las ediciones holandesas, muchas de ellas en español, pero lógicamente en este momento Holanda y los Países Bajos formaban parte de la monarquía hispánica. Posteriormente va a venir el modelo francés ya en el siglo XVIII, que tiene la idea de ser un libro de entretenimiento, pero sobre todo cortesano, una mirada cortesana. Es un libro ya de los grandes salones, de los grandes nobles, en donde los paisajes van a ser unos paisajes que van a ser sobre todo los palacios. Incluso tenemos algunas escenas del Quijote que están situadas en salas que conocemos del Louvre. O sea, digamos, en ese caso que era todavía el Palacio de los Reyes, digamos, en París. Los patios y digamos, el campo no va a ser el campo de la Mancha, ni el campo de Sierra Morena, ni ningún tipo, digamos, que tenga que ver con ninguna geografía española, sino van a ser los jardines franceses, imitando aquello que luego va a ser Versalles, con todos sus arbolitos, como saben, todos cortaditos, perfectos, hechos al día anterior, antes de que pasara el rey, ¿no? Y con esa idea de una risa cortesana, una risa que no es la carcajada, sino que es la risa irónica, esa risa, como en este
este caso, como ven el personaje en del barbero, en cuando está con la princesa Micomicona, como se está de alguna manera también intentando callarse, digamos, lo que es, o no emitir toda la carcajada que realmente le gustaría en esta escena cómica que ya veremos. Bueno, o está, por ejemplo, también cuando la escena de la princesa, o sea, de los Trifaldi, cuando de pronto la princesa Trifaldi, cuando se quitan y aparecen las barbas, ¿no? Pobrecitas las mujeres que en un momento estaban encantadas de esta manera, ¿no? Hasta llegar a 1738, que es lo que llamamos en la lectura ya, cuando ya el Quijote se convierte en un libro serio. O sea, hemos dejado esa lectura del libro de entretenimiento. Bueno, son lecturas que se van, no son lecturas una, digamos, que destruye la otra, sino son capas de lectura que se van incorporando. Y que lógicamente luego se van volviendo una detrás a otra. Y en este 1738 es cuando ya tenemos en Quijote la edición de lujo que se hace en Inglaterra, en español, y es donde ya convierte en el Quijote en una obra seria, es una sátira moral. O sea, es decir, la risa está para conseguir educarnos. Es decir, lo importante es la educación. La literatura tiene una finalidad educativa que tiene que mejorar la sociedad. Pero esa puede ser un tratado, que puede ser un tratado que no lo lea nada más que una pequeña parte de la sociedad, o se puede hacer a partir precisamente del entretenimiento, de la risa, y eso hace que, lógicamente, la sátira no sea el camino más perfecto para poder llegar luego a la finalidad verdadera, que es el aprendizaje, ¿no? Y luego ya, bueno, estas son algunas escenas de estas que me interesaba. Y luego ya a finales del siglo XVIII es cuando tenemos la edición ya, el Quijote español, la lectura canónica española, que ya es la consolidación de esa lectura quijotesca, en donde hay una recuperación de lo quijotesco que ha sido holandés, que ha sido francés, que ha sido inglés. Sí, bueno, no se han podido fijar, pero todos ellos además van vestidos a la manera inglesa, a la manera francesa. Es decir, cualquier francés, inglés, holandés que estuviera leyendo el Quijote se pudiera ver reflejado como un espejo. Pero bueno, ningún lector español se iba a ver reflejado, porque la moda, ni las costumbres, ni los paisajes, ni nada que lo tuviera que ver con el Quijote, tenía nada que ver con esas imágenes. Entonces, a finales del siglo XVIII, 1773, la Real Academia decide hacer la gran edición del Quijote, que de alguna manera quería como recuperar, españolizar de alguna manera el Quijote. Y ahí, digamos, hizo varias decisiones, tomó varias decisiones. Una de ellas, una decisión que ha sido fatal, o sea, ha sido mortífera, que es precisamente crear un mapa de las aventuras de Don Quijote. ¿Y por qué es una decisión fatal? Porque no hizo un mapa, digamos, imaginario de las aventuras de Don Quijote, sino que fueron a medir en los lugares en donde pasó Don Quijote. De tal manera que se creó esa imagen en donde que realmente que Cervantes es un cronista que está escribiendo una crónica de un libro que realmente, unas aventuras que realmente pasaron en unos determinados territorios, y que lógicamente esos determinados territorios de los que de alguna manera jugaba literariamente Cervantes en el prólogo de su Quijote, acuérdense, cuando decía Don Quijote de la Mancha, y dice, bueno, le puso la Mancha, pero no quiso decir de qué lugar era para que se disputaran, los diferentes pueblos de la Mancha, cuál era el origen de Don Quijote, así como en las diferentes ciudades de Grecia se disputan precisamente el origen y la cuna de Homero, ¿no? Bueno, pues como saben, todavía a día de hoy seguimos disputando, ¿no? Si ese lugar de la Mancha pues es un sitio o es otro concreto. Y los datos que se dan es que no, a la salida hay un montículo, igual que hay un montículo a la salida de cuando se narra, etcétera, etcétera, porque lógicamente esto se ha convertido ahora sí, en una realidad que el lector español lo tiene también como un espejo. Bueno, ¿qué es lo que hace también? Por ejemplo, toda la armería es la armería que se usaba en 1605, y entonces los pintores tenían que ir a la armería real para ver las lanzas, la espada, etcétera, ¿no? Incluso para que los diferentes artistas que estaban haciendo la obra, no cada uno diera su interpretación de cómo era Don Quijote, Sancho, Dulcinea, los diferentes personajes,
la Real Academia creó estas cabecitas de terracota para que se sirvieran de modelo a todos ellos, para que lógicamente tuvieran todos ellos la necesidad de mostrar una única realidad, que era la realidad de esta imaginación creada a finales del siglo XVIII, ¿no? Y estas, si van por la sede de la Real Academia, están allí expuestas, estas son así pequeñitas, son la verdad que es una delicia, estas imágenes de terracota. Y bueno, pues llegan a crear eso. Ya sí, la venta es una venta típica del siglo XVIII, o la casa o el interior de una casa solariega, manchega, y no ya esos palacios o esas escenas que hay. Bueno, ese es un poco el contexto que me interesaba, sobre todo para que tuvieran unas imágenes y ahora poder ver y sobre todo analizar algunas de las imágenes de Dalí. Esta es la primera imagen que conocemos de Dalí, de Don Quijote y Sancho. 21 años, un apunte, un dibujo. Bueno, yo tengo que agradecer a Pedro y a la casa, el ciclo y todo, pero tengo que agradecerle que me ha obligado a volver a Dalí, me ha obligado a mirar otra vez las imágenes y me ha obligado a disfrutar de nuevo de este gran dibujante y sobre todo de esta capacidad que tiene el genio Dalí. No solamente el artista, que vamos a ver unas imágenes maravillosas, unas ilustraciones maravillosas, sino también el literato Dalí. Recuperar también al escritor Dalí. Muchas veces no se nos olvida que, digamos, en ese conjunto, en esa unidad de este genio, la imagen es fundamental, pero también la parte literaria. Y es uno de los mejores lectores del Quijote. O sea, me ha sorprendido porque de pronto hay una serie de detalles de lectura que solamente una persona que haya afinado en la lectura del Quijote ha sido capaz de ilustrar lo que vamos a ver. Y eso, lógicamente, no lo hace solamente una tradición artística, sino también una tradición literaria. Bueno, ¿qué es lo que, como les decía, Dalí estaba muy vinculado al Quijote y sobre todo tenía una gran obsesión con Cervantes? Este es un retrato de una serie que hizo de grandes personajes del Siglo de Oro, en donde hay una mezcla entre Cervantes y Dalí. Digamos, Cervantes está en todo lo que es la indumentaria, casi la forma de estar, pero el pelo es de Dalí. De pronto, ese pelo, esa forma tenía además en ese momento, en 1968, ese pelo Dalí, y él se puso. Porque para Dalí, Cervantes le planteaba una enorme obsesión, que era: yo no quiero morir pobre como Cervantes. Entonces hay una obsesión por Dalí, por el dinero, que tiene que ver por muchas razones. O sea, lógicamente no solamente, digamos, Cervantes es digamos, como un elemento más que le justifica en ese Mr. Dólar que en un momento le llamaban. Entonces, esa necesidad de hacer dinero, esa necesidad de que en un momento dado no tener que morir como en la pobreza, como él pensaba que en un momento dado había muerto Cervantes, ¿no? Y eso me lleva a que, como vamos a ver, todos los proyectos, bueno, el último, pero todos los proyectos que Dalí se va a enfrentar con Cervantes van a ser proyectos editoriales de contrato. Es decir, no hay, o sea, hay, digamos, como una obsesión continua, que es lo que vamos a ver en ese mundo mucho más personal, que son las dedicatorias. Entonces, eso que él no va a dejar de dedicar y de hacer el Quijote infinito y en espiral a todo el mundo, pero cuando se va a hacer una edición del Quijote no va a ser esa propuesta del artista que necesita comunicarse con el Quijote, sino que va a ser al revés. De pronto va a haber una apuesta económica que le va en un momento dado a obligarle de alguna manera a hacer estas obras. Claro, hacer estas obras por parte de un genio en un texto que él realmente admira, porque forma parte además de una parte esencial de la cultura española, por lo que el resultado es magnífico. O sea, digamos, el hecho de que sea un encargo editorial no tiene que perjuzgarse que en un momento dado su esfuerzo, el resultado tenga que ser peor que ese que es la obsesión personal que puede tener un artista y decir, me dedico solamente a eso, ¿no? Yo soy de los que defienden que la primera parte del Quijote la escribió Cervantes como un encargo editorial del librero Francisco de Robles. Y el hecho de que sea un encargo editorial no le quita ni un ápice a la genialidad de la escritura de la primera parte, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuáles son las obras
en las que trabajó precisamente Dalí con el Quijote. Son 3, muy diferentes entre sí, y nosotros vamos a trabajar yo quiero sobre todo luego ya centrarme en algunas más en concreto de esta, que es la primera, que es 1946, es cuando se va de alguna manera a un exilio, después de la Guerra Civil, a Nueva York, y de pronto Random House le pide que haga una edición de una ilustración del Quijote. Ya empieza a hacerse, ser conocido, y de pronto ya tiene ya un nombre, y de pronto aprovechando ese nombre y además toda la parte del exilio, la guerra civil, etcétera, poder hacer esta ilustración. Y él ilustra este librito, es un librito muy pequeñito, es un librito en cuarto, en 1946, y es solamente la primera parte. Entonces, no voy a hablar más de él porque luego vamos a ver precisamente los dibujos. Bueno, esos mismos dibujos y esos mismos, sobre todo las acuarelas, que son los que más me van a interesar que veamos, esas acuarelas luego sí que se van no solamente a reproducir en diferentes revistas, sino también en una edición de MC ya hecha en Buenos Aires, que es la que se va a distribuir, digamos, en el ámbito hispánico. Esa otra en 1946 sería la distribución inglesa, es decir, sería la obra en inglés, la traducción de Smollett en inglés, y esta de MC con Salvador Dalí, que luego van a pedir a un artista argentino que haga la segunda parte, porque si no de pronto queda el libro solamente descompensado, y está haciendo una edición realmente de lujo, como ven, numerada. Pero bueno, otro más interesante es esta serie de litografías que él va a hacer en 1957 en París con su, una persona, que es el que lleva la galería, su galerista en París, Joseph Foret. Joseph Foret está empeñado en que Dalí haga litografías, es decir, que trabaje sobre la piedra litográfica y que haga ese tipo de trabajo porque a él le es muy rentable económicamente. La litografía puede hacerse toda una serie de copias y él sabe que va a venderlas y que va a tener muchas posibilidades. Y Dalí se niega continuamente. Entre otras cosas porque considera que el arte litográfico está muy por debajo de su de su genio. Es decir, él es un genio que puede hacer acuarelas, puede dibujar como, Los Ángeles, puede hacer acuarelas, vamos a ver, maravillosas, puede hacer unos óleos maravillosos. Es una piedra litográfica, casi lo puede hacer cualquiera, no, él está por debajo. Bueno, entonces lo que hace Foret, como le conoce muy bien a Dalí, es en vez de insistirle, encontrarse con otra piedra, en este caso encontrarse con una negativa detrás de otra, compra piedras litográficas por toda Europa, las carga en el coche y se las lleva de París, se las lleva a Cataluña, a Cadaqués. Y le lleva todas las piedras litográficas. Dalí se encuentra con todo aquello, que tiene todo el material. De pronto, de alguna manera, se siente en la obligación de su galerista tener que decirle que sí, pero por otro lado no puede tampoco decir que no. O sea, no puede tampoco, dejar de reconocer que aquello no le gusta, ¿no? O sea, no, cómo ceder y al mismo tiempo quedar por encima, ¿no? O sea, bueno, por eso ganan las negociaciones, ya saben, ¿no? Que es este mundo de la negociación. Bueno, entonces él, el genio, de pronto dice, me acabo de acordar de Gaudí. Gaudí decía que en un momento dado Los Ángeles no necesitan un plan para hacer la perfección. Entonces, yo no necesito un plan para ponerme a dibujar sobre las piedras litográficas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, a ver si quieren. Por ejemplo, va a coger unos cuernos de rinoceronte, los va a empapar en tinta y de pronto, sobre la piedra litográfica, va a hacer un movimiento, del azar, y a partir de ese movimiento, él de pronto va a idear una imagen. Por ejemplo, esa imagen maravillosa de los molinos de viento. Imagínense, solamente con esas aspas que de pronto se mueven ahí a partir de ese cuerno de rinoceronte, y de pronto nos vamos a encontrar con ese molino de viento que está en movimiento y que está, luego él se pone a dibujar de una manera brillantísima en estas litografías, son 12 litografías nada más, en donde él va a hacer eso luego, ese Don Quijote, ese caballero que está atacando a los molinos, ¿no? O esta otra que en un momento dado es
digamos eso, Don Quijote atacado por su propia locura, en su propia lanza casi, que en un momento ahora está traspasando, en donde de pronto la figura daniana, bueno, ya empieza a aparecer todo su imaginario, todo ese mundo maravilloso y surrealista que precisamente es de Dalí, y de pronto el piso de la cabeza va a aparecer, de esa cabeza de Don Quijote va a aparecer ese pequeño personaje que si uno lo mira de cerca es Dalí. Es un retrato del propio Dalí apareciendo desde la cabeza de Don Quijote, que está de alguna manera con este personaje. Pero luego hace otras cosas. Por ejemplo, un amigo suyo le regala un arcabuz del siglo XIII. Y entonces lo que hace con ese arcabuz del siglo XIII, lo llena de tinta y a una determinada distancia dispara sobre, con tinta roja o con tinta negra, sobre la piedra litográfica. Cosas que no podría hacer sobre papel, porque lógicamente con el impulso pues, lo destruiría. Y entonces, a partir de eso, que lo que ven es la mancha del arcabuz, ¿no? Otra vez de pronto el caos, y a partir del caos él empieza a crear, ni más ni menos, que esta litografía, imagínense, la estera de los cueros de vino, en donde de pronto aparece Don Quijote dormido y en un momento dado termina atacando los cueros de vino como si fueran los gigantes que en un momento dado tienen prisionera a la princesa Micomicona. Fíjense esa maravilla, ¿no?, de poder ver a partir de esas manchas de pronto cómo puedo yo aprovechar y hacer un dibujo, ¿no? O esta otra que, bueno, ya sí que ya, bueno, tampoco tiene, no sé si ya tiene tanto mérito, porque claro, esa mancha que hago con ella, entonces eso es Don Quijote que se le ha partido la cabeza ya de todas las locuras que tiene, ¿no? Entonces ya, pues ya está. O sea, le creo, digamos, ya una mancha, digamos, de destrucción, que es el caos, y como ven está ahí Don Quijote ya, y la cabeza destruida para poder hacerlo. Y luego ya hace otras. Estas son otras litografías ya pintadas, digamos, él ya puesto que ha dicho, ha cedido y ya ha empezado a hacer las litografías. Todo esto además, estas litografías, lógicamente no las hace en un momento dado, o sea, muchas de ellas las empieza a hacer y luego las hace en el Sena, luego se va a París a hacerlo, lógicamente con todos los periodistas y con todos los fotógrafos para hacer la publicidad que le permitiera luego vender tal. Por ejemplo, tipo de actividad lo hacía en la televisión americana, cuando de pronto ahora las performances, no sé qué, artísticas, pues ya Dalí, entre esa primera televisión, no sé qué, imaginaos lo que en un momento dado se ponía a disparar y luego se ponía a pintar, a imaginar, a partir de ese momento improvisando precisamente su genio, ¿no? Y luego otros que son, como les digo, ya dibujos, por ejemplo, maravilloso que es la primera, que es Don Quijote leyendo libros de caballería, bueno, Alonso Quijano leyendo libros de caballerías, con ese maravilloso reflejo, en donde de pronto al final lo más importante es el reflejo de la luz que llega a la calle, que al final son las aventuras que en un momento dado van a iluminarle, porque encima de él están todas esas, digamos, imaginaciones que aparecen en los libros de caballerías y que él va a tener en su cabeza, que es una imagen que es también, digamos, muy conocida de Goya. Digamos, Goya además tiene una única ilustración que tenemos de Goya, bueno, tenemos dos, de Goya y del Quijote. Una de ellas era una serie de dibujos que iba a hacer siguiendo los caprichos, que era una serie de Don Quijote. Entonces solamente hizo el primer dibujo, que es precisamente Alonso Quijano leyendo libros de caballerías, y entonces encima de él aparecen todas las locuras, como también aparecerá, si lo tienen o lo pueden imaginar o buscar, la imagen de Doré. O sea, Doré, cuando hace también Alonso Quijano leyendo libros de caballerías, está sentado en su silla y tal, y de pronto todos los personajes de los libros de caballerías están a su alrededor, pero incluso hasta unos ratoncitos debajo en el suelo, en un combate singular encima de unas cajas de semillas. O sea, esas locuras que en un momento a los genios se le ocurren, ¿no? Y luego nuestro Quijote. Nuestro Quijote infinito, ese Quijote que no solamente ya aparece, es un elemento de la dedicatoria, sino que se convierte ya en un elemento esencial de su interpretación, de ese elemento que en un momento dado no tiene principio y fin, que es lo que tiene la espiral. Entonces, la espiral no tiene principio y fin, como no tiene principio y fin el Quijote, como no tiene principio y fin Suárez. Entonces, todo unido precisamente en esa idea. O esta imagen que es muy conocida, que también es otra de las grandes litografías que aparecen, en este caso digamos, doble, que es precisamente la Edad de Oro, o sea,
Don Quijote con la bellota y la edad de oro, y todos los detalles, ahí sí que está el genio del dibujante, con todos los detalles, en un momento dado, de las locuras de los personajes, pero también ese paisaje manchego que se mezcla con el paisaje catalán, en donde en una mezcla que realmente hace que estemos viviendo presente, pasado, futuro, porque la literatura no tiene tiempo. Esto ya no es el Quijote de 1605, ya no es una manera de leerlo en un determinado momento, sino que ahora ya sí que es la manera precisamente de entenderlo un artista de esta categoría, ¿no? Al final de su vida dedicó 25 dibujos, 1977-78, al tema de Don Quijote. Estos son menos conocidos porque nunca se llegaron a publicar como libro. O sea, digamos, de esta serie de litografías se hicieron 200 ejemplares nada más. Y bueno, pues lógicamente se vendieron rápidamente y son esos maravillosos materiales, ¿no? De estos dibujos, tinta y acuarela entra dentro de ese último Dalí, en donde, digamos, al final, como saben, pues no sabemos bien, pintaba o simplemente firmaba, y a partir de ahí los colaboradores pintaban, y bueno, todo el negocio que terminó haciendo que Dalí en el fondo muriera pobre. Es decir, que realmente esa obsesión que tenía de hacer dinero para no morir pobre, al final terminó, digamos, con todos los gastos que tenía y todo, digamos, la gente a su alrededor también teniendo problemas económicos, ¿no? Son dibujos que, lógicamente, son muy diferentes, no están, como vamos a ver luego, a la altura de ese Dalí de 1946, pero claro, está ese genio en donde nos vamos a encontrar siempre con un Don Quijote muy cubista, digamos, en su representación, aspirando a estar continuamente, ya no solamente en Don Quijote o en los personajes, digamos, más cercanos a Don Quijote, sino incluso vamos a ver hasta molinos de viento con espiral. Esta es una representación también con esa medusa, también un elemento esencial. Fíjense, en este caso, como lo vamos a ver, para él la lanza siempre va a tener un elemento que va a ser un color rojo. Y eso lo vamos a ver luego en las acuarelas de 1946. Hay un juego siempre simbólico de los colores que va a utilizar Dalí y que lo va a hacer también en relación a las otras obras que está escribiendo, sobre lo que está pintando y está realizando en ese momento, ¿no? Bueno, por ejemplo, los molinos de viento, que son esas espirales, ¿no?, que están, o aquí en un momento dado cuando termina apedreado por los cañotes y en un momento dado tirado en el suelo o la muerte, ¿no? Este último ya, que es pocas representaciones porque realmente, como digo, esas 12 litografías son 12 temas que le elige del azar, que le viene dado por el azar precisamente a la piedra litográfica, y esto que vamos a ver, la primera de 1946, pues es realmente de la primera parte nada más. Bueno, pues quiero mostrarles sobre todo para que vean ese Dalí que se enfrenta ahora en ese diálogo de tú a tú a un libro que ya es inmenso. En 1946 ya el Quijote es la obra más influyente, más importante de la literatura occidental, es decir, con lo que conlleva el influjo de la literatura occidental a otros ámbitos que no solamente es Occidente o nuestro ámbito, digamos, europeo, americano. Y sobre todo me interesa, como ven, las 10 ilustraciones a color, las 10 acuarelas que se conservan hoy en día en la Fundación Gala Dalí. No voy a entrar, porque tampoco hay tiempo y tal, en los dibujos, pero son maravillosos también. O sea, realmente, esta edición de Random House va a venir acompañada no solamente de esas 10 litografías, o sea, de esas 10 acuarelas, perdón, sino también de estos dibujos que son realmente espectaculares en la composición, pero sobre todo en la maestría que tenía Dalí precisamente de dibujar. O sea, que era capaz de, con simplemente en un momento dado, 3 trazos, darte el movimiento, crearte una sensación, una angustia, unos sentimientos también, unos músculos que están tensos y solamente dices, ¿cómo es posible que realmente solamente es un trazo? Y ves que el músculo está a punto de... Bueno, pues a punto de, precisamente, porque está la genialidad, ¿no? En este caso, estos también son los dibujos originales, ¿no? Como ven, están todos con anotaciones de cómo luego tendrían que ir en la edición, que también se conservan en la Fundación Gala.
Este me interesa porque es algo que también vamos a ver mucho en las composiciones, que tiene que ver mucho con la idea de Dalí y de componer sus obras en estos años 40. Como ven, hay un espacio casi diáfano, creo que es matemático, que está jugando con una serie de proporciones, y luego siempre nos vamos a encontrar con elementos de fuga, que es decir, como pequeños detalles del paisaje que en un momento dado nos están también indicando también elementos de interpretación, que no solamente son elementos que aparecen por alguna manera solamente para poder ilustrar, ¿no?, el episodio. En este caso, además, como ven, unas diagonales maravillosas, volvemos al momento en el que Don Quijote es apedreado por los galeotes, esa aventura que en un momento dado sí que él va a tener recurrencia a la hora de ilustrar, ¿no? O sea, que en este caso, con ese Sancho Panza también, en un lateral quejándose de las heridas sufridas, pero sobre todo de ese desamparo de un caballero andante que ha querido ayudar a unas personas completamente, digamos, débiles en su imaginación, precisamente porque en un momento dado es la función del caballero andante, y su respuesta, precisamente, en vez de ser el agradecimiento, termina siendo precisamente la paliza y el robo de los materiales, o sea, la comida que tenían, ¿no? O otra también, por ejemplo, que también ese caballo, ¿no? También es que traer el caballo, que es un elemento esencial en esta época, y como el dibujo, ¿no? Como además está jugando siempre con esas espirales o estos trazos, ¿no? Bueno, otro caballo también que se está saliendo casi Don Quijote, ya ni se ve la cabeza, ese Rocinante, también en busca de aventuras, o ese que no es la muerte de Don Quijote porque es el final de la primera parte, en donde ya Don Quijote llega y se acuerda de sus aventuras, o sea, llega a su casa. Bueno, vamos a ver las 10, ya para terminar, estas 10 acuarelas. Estas 10 acuarelas me parecen maravillosas y que son las, digamos, con las litografías, que son las más conocidas, estas 10 acuarelas son las que realmente son también más reproducidas cuando se habla de la obra de Dalí. Son 10 acuarelas que están, como van a ver, organizadas a lo largo de esa primera parte del Quijote, porque es esa primera edición, o sea, esa edición de 1946, y que no tiene ningún orden, o sea, es decir, en el sentido de que no está ilustrando un episodio cada 4 capítulos, 10 capítulos, o sea, de pronto la libertad artística en este caso de Dalí es absoluta. O sea, va a ilustrar con 10 acuarelas aquellos episodios que para él resultan especialmente gratos, o le producen, digamos, la posibilidad de una ilustración que a él, de alguna manera, quieren plantear, ¿no? Hay 3, que son las 3 que vamos a ver primeras, en donde hay una lectura como muy directa, muy, ¿cómo decir?, muy a la letra del episodio quijotesco, que además han sido muy ilustradas, o sea, no son nada originales a la hora de buscar el momento de la ilustración, pero que le permiten a Dalí jugar con el color, además del movimiento. Por ejemplo, el mandamiento de Sancho. El mandamiento de Sancho, que no deja de ser una de las escenas más ilustradas de todo el Quijote a lo largo de la historia, porque tiene ese elemento de comicidad en un momento dado, que el propio Don Quijote, o sea, el propio Cervantes, lo puso en el episodio. Si ustedes recuerdan, cuando se produce el mandamiento de Sancho Panza, que en el fondo es una manera de hacerle pagar al pobre Sancho el pago de la alfonda o el pago de la venta, que no ha podido pagar su señor porque no lleva dinero, porque, como saben, en los libros de caballerías del siglo XVI, ningún caballero lleva dinero, y a ningún caballero se le ocurre pagar al señor que le ha hecho hospedaje en su castillo. Es obligación del huésped, del castellano, precisamente atraer y tener a sus caballeros andantes, ¿no? Claro, cuando salen de la aventura del caballero, o sea, de ser, digamos, de las aventuras de Maritornes, digamos, y realmente de La Mancha, claro, el ventero de donde dice, bueno, esto que me lo paga. Y claro, Don Quijote me dice, no, eso jamás se entró yo en un libro de caballerías, que esto se pague a ninguno nada, o sea, esto jamás, y se va. Y eso significa que de pronto 4 o 5 pecheros que estaban allí de Segovia, que estaban aburridos, dijeron, esta es la nuestra. Entonces, ¿qué hacen? Cierran la puerta y dejan a Sancho Panza dentro. Y él se va.
Don Quijote, dignamente como un buen caballero andante, se va y deja a su escudero, porque piensa que su escudero va a venir detrás con su burro. Cuando se da una vuelta, se encuentra con que la puerta está cerrada, de pronto oye los gritos de Sancho Panza, que los cuatro han cogido una manta, los cuatro pecheros, y de pronto le están manteando como una manera de decir, bueno, no vamos a cobrar el dinero, pero al menos vamos a pasarnos un rato divertido, ¿no? Y entonces, Don Quijote lo único que puede hacer es ver la escena desde la tapia, por fuera de la venta. Y entonces lo único que ve es de vez en cuando a Sancho Panza por encima de la está haciendo camionas. Y entonces dice, bueno, pues empieza a gritar, déjeme entrar, tengo que salvar a mi escudero. Y de verdad tan nacidos en las cabrinas que casi si no fuera tan trágica la situación, él mismo se reiría, ¿no? El mismo Don Quijote se reiría de lo gracioso que es la situación, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay precisamente también en esta escena, que es una escena que da mucho juego a los ilustradores en el tiempo, porque muestra el movimiento, muestra también ese elemento humorístico que en un momento dado se quiere destacar. Es también, si lo recuerdan o pueden recordar, la escena también de otro pintor que para Dalí es esencial, que es Goya. Entonces tenemos el Pelele. Hay también un tapiz de Goya, en donde en un momento dado que hay también el juego, en este caso de un pelele que le están también tirando de la manta y está también haciendo cambiorras, en este caso. Entonces, a este juego, pero vean cómo juega con los colores, ese rojo que de pronto se impone, ¿no? Y es una acuarela maravillosa, ¿no? Esta es otra acuarela maravillosa, ahora ya con los azules. Estamos en el Mediterráneo, estamos en el final de la historia del cautivo, y estamos en el momento en el que Zoraida está en el bajel, ha abandonado a Argel y de pronto, bueno, pues va ya con su enamorado a tierras en donde está la Virgen María, en donde está la religión que ella quiere abrazar, y está esa situación también de tener que abandonar al padre, que en un momento dado está ahí. Y es una escena en donde realmente casi es una excusa, casi la salida, los detalles siempre que tiene Dalí del paisaje que nos va colocando el espacio, pero sobre todo al final esos azules, ¿no?, que está fraguando. O sea, hay una lectura realmente del gran artista, pero aquí no hay un diálogo, como sí que luego vamos a ver, entre los elementos más de obsesión del propio arte surrealista de Dalí y la lectura, digamos, de ese lector muy certero, muy fino del Quijote, ¿no? O por ejemplo, que es la aventura de los penitentes, esta es la última, del capítulo 52, en donde tenemos a esos tres penitentes que en un momento dado se encuentra al final de la aventura Don Quijote con ese caballo. Volvemos al caballo, que es un caballo que se repite muchísimo en todos los cuadros de este momento de los años 40, 50. Vamos a tener representaciones de caballos que puede ser, en este caso, esos son los caballos de Dalí, más que el Rocinante que en un momento dado quisiera hacer. Pero mucho más interesante es ya estas otras ilustraciones. Esta es una ilustración, la primera ilustración que hace Dalí, la primera acuarela que hace Dalí. Y ahí es donde es un buen ejemplo, a mi modo de ver, de esa finura del lector Dalí. De esa finura del lector. O sea, no es el lector, muchas veces uno cuando está analizando las imágenes, se da cuenta de que hay una lectura muy superficial, que al final lo que interesa es quedarse con los datos de la aventura y montar, digamos, todo un imaginario, que es un imaginario maravilloso en muchos casos del artista, pero que en un momento dado hay una distancia enorme con la obra, ¿no? Aquí, para poder analizar, para poder comprender, para poder disfrutar de esta imagen, uno tiene que haberse leído muy bien. Uno tiene que haberse leído a El Quijote y recordarlo. Y eso lo he leído muchas veces. Porque está representando la primera salida de Don Quijote. En la primera salida de Don Quijote, si nosotros fueran ese banco de imágenes del Quijote que hablaba Pedro, y viéramos también la enorme cantidad de veces que se ha representado la primera salida de Don Quijote, no deja de ser un momento también crucial, es el momento en el que ya ese Alonso Quijano se ha ido construyendo físicamente como Don Quijote, se ha puesto una armadura, la de los abuelos, se ha puesto el morrión, se ha puesto un nombre, ha buscado una dama, ha buscado un caballo, pero claro, todo eso es imaginación, o es atrezzo, o es teatro. Bueno, hay que levantarse por la mañana, al amanecer e irse al campo. Y eso ya no es ya, eso ya es vida. Eso es lo que permite que en un momento dado la literatura se convierta en vida. ¿Y qué es lo que en un momento dado van a representar
todos los que antes de Dalí han representado, incluso después de Dalí. Esta es una representación única, de un lector único del Quijote. Bueno, pues todos han presentado precisamente ese amanecer, ese momento en el que se está amaneciendo, ese caballero muchas veces solitario en ese campo de Montiel, que en un momento dado parece pequeñito en la inmensidad de esa llanura manchega, para también un poco dar la imagen de esa debilidad o de ese momento dado la fuerza también que tiene la naturaleza, ¿no? Y como mucho, y otra vez Doré es un ejemplo de eso, como mucho en las brumas del amanecer, todas esas imaginaciones de aventuras que él cree que en un momento dado va a ilustrar, ¿no? Pero es que Cervantes, en este primer capítulo, en la primera salida de Don Quijote, hace un juego literario que también solamente lo perciben aquellos que son grandes lectores de libros de caballerías. Porque, lógicamente, aquellos primeros lectores del Quijote tienen las lecturas de los libros de caballerías a flor de piel. O sea, están leyendo, están recordando esas aventuras de Amadís, de Rosiclén, del Caballero del Febo, de tantos caballeros, tanto como los tiene Cervantes. Entonces, lógicamente, hay una comunicación muy directa entre el escritor que ha leído libros de caballerías y el Alonso Quijano, que ha leído libros de caballerías, el personaje que está leyendo libros de caballerías, y el lector que ha leído libros de caballerías. Todos ellos tres forman parte de un mismo universo literario. Claro, a medida que ha ido pasando el tiempo, Cervantes ha seguido en donde esté leyendo libros de caballerías, Alonso Quijano, cada vez que leemos el capítulo primero, está leyendo libros de caballerías, pero nosotros cada vez estamos más alejados de esos libros de caballería. No sabemos cómo son esos libros de caballerías. Entonces, claro, Don Quijote sale en busca de aventuras y de pronto, sobre todo, está feliz porque lo hace conscientemente, porque Don Quijote no es un loco. O sea, él se construye su personaje de manera consciente y sale de manera consciente no a las 12 de la mañana por el pueblo, no, sale de madrugada por el corral, por la parte de atrás, para que nadie le vea, porque sabe que en un momento dado, si alguien le da y posibilita convertir en realidad su fantasía, su realidad, que es la literatura. Y en ese momento, cuando ya es feliz porque ha caminado y de pronto el campo manchego le está esperando las aventuras, se da cuenta de que le falta algo esencial en los libros de caballerías, que es un narrador. Alguien que cuente sus aventuras. Alguien que en un momento dado diga precisamente esto. Apenas había el rubicundo Apolo, tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce meliflua armonía la venida de la rosada aurora que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. Cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballero Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y esto es lo que va a hacer Don Quijote. Se va a convertir en su propio narrador de su propia aventura. Es decir, aquello que en un momento dado debería aparecer en un libro de caballerías con este lenguaje, barroco, con esta, profusión de elementos mitológicos, es lo que se llama, es un tópico literario que aparece en los libros de caballerías, que se llama el amanecer mitológico. Entonces, que aparece en todos los libros de caballerías. Y de pronto él, como no tiene un narrador, nadie le está contando esa historia que él ha escuchado, se la inventa. Y eso es lo que va a ilustrar Dalí. Dalí no va a ilustrar la salida de Don Quijote al campo de Montiel. Va a ilustrar al narrador Don Quijote cuando se imagina a sí mismo, cuando un narrador pasado el tiempo va a contar sus aventuras y que nosotros vamos a leer y que precisamente vamos a poder conocer esa grandiosidad. Tenemos a Febo, tenemos a los pajaritos, tenemos a la aurora y tenemos a nuestro pequeñito Don Quijote que ha salido en busca de aventuras. Esto solamente es capaz de hacerlo alguien que ha leído y ha entendido muy bien algo fundamental, que es el juego entre ficción y realidad. Entre esos dos mundos que lógicamente al final terminan siendo unos en la literatura.
o que la literatura al final termina siendo que ese juego de realidad y ficción termina siendo otro que el que nosotros vivimos realmente día a día, ¿no? Por eso, estas otras dos acuarelas va a venir precisamente, tiene que ver mucho ya más con un imaginario daliniano. Vean como, por ejemplo, ese Don Quijote cubista, que es el que luego va, el que está arriba, ¿no? Que de pronto está siendo vencido ya por el gigante, por el molino de viento, con esa cabeza cuadrada, como si fuera casi un monigote de madera, ¿no? Bueno, esa es que luego va a ser la representación de los años 70, ¿no? Pero sobre todo lo vamos a encontrar en primer plano ese Don Quijote de espaldas que tiene el cráneo partido para que podamos ver qué es lo que hay realmente dentro de su cabeza. Es decir, cuál es la imaginación que él realmente está proyectando en aquello que luego va a ser una realidad, que en este caso vemos que es idéntica a lo que él imagina, ¿no? Porque en un momento dado ese molino de viento, que es el de la madera, luego vamos a tener en esa imaginación ese otro caballero que es Don Quijote, que no tiene nada que ver con un rocín flaco, un caballero herido, sino que es un verdadero caballero andante victorioso, que es lo que él está imaginando y es lo que está viendo frente a esa otra realidad. Pero lo más interesante en este mismo juego es esta otra, que tiene que ver con una doble representación, un doble episodio, dos episodios del Quijote, que una es la llegada a la venta, cuando es armado caballero, que ven en la escena. Entonces, por un lado está la parte de abajo, que es la realidad, entonces tenemos la venta, pero en la parte de arriba tenemos la proyección de aquello que realmente él está viendo, porque lo está viendo con los ojos de la literatura. Lo está viendo con los ojos de aquellos libros que ha leído, que son precisamente los libros de caballerías. Y un caballero andante en un libro de caballerías nunca llega a una venta. No hay ninguna posibilidad de llegar a una venta. Un libro de caballerías, un caballero llega siempre a un castillo, a un palacio. Y lógicamente el palacio está en relación a la grandeza del caballero. Un caballero Minduri, uno de los que están allí, de los de 3/4, pues va a llegar a un palacio de 3/4. Pero claro, el protagonista, el importante, el que realmente es el caballero andante así, con mayúsculas, tiene que llegar a un palacio de estas características, que es lo que él en un momento dado está viendo, ¿no? Igual que la otra escena de los rebaños, el rebaño de corderos, que de pronto en un momento dado, ¿se acuerdan? Vamos a tener el camino y de pronto va a haber un montón de polvo. Y a ese polvo en un momento dado no sabe lo que puede haber detrás, que está produciendo ese polvo. Y él lógicamente desde lejos dice, yo sé lo que produce ese polvo. Son dos ejércitos que se están enfrentando. Incluso mira, y empieza a describirle a Sancho Panza quiénes son cada uno de los componentes de esos ejércitos, que es lo que lógicamente aparece en la parte superior, que es lo que él está leyendo. Bueno, poco a poco Sancho Panza al principio se lo cree, porque no ve nada más que polvo, pero poco a poco el polvo va desapareciendo y aparece la verdadera causa, que serán los corderos y será el ataque que haga precisamente Cervantes y digamos, bueno, la paliza que va a recibir por ello, ¿no? O por ejemplo, esta aventura del Yelmo de Mambrino, que vuelve a ser otra vez un episodio en donde en ese Yelmo de Mambrino lo que nos está contando, y ahora sí que estamos viendo un montón ya de elementos, empezamos a ver elementos ya propios de ese imaginario surrealista que es Dalí, que lógicamente los incorpora a su visión, a su lectura del Quijote, ¿no? Y entonces, en este Yelmo de Mambrino no va a contar la historia de Mambrino. Volvemos otra vez a ese genio literario. ¿Qué es lo que le interesa a Dalí de la historia del Yelmo de Mambrino? No en un momento dado que a lo lejos ve venir a un barbero que como empiezan a caer unas gotas se coloca el yelmo en la cabeza y que para protegerse y no mojarse, que va de un pueblo a otro y de pronto eso que reluce con unos pocos rayos de sol, él considera que es un yelmo y termina peleándose y lógicamente el barbero termina, cuando le ve, imagínense, o sea, un caballero que te vive una lanza, claro, el barbero se baja del burro y sale corriendo y tira el yelmo y lo que haga falta, ¿no? Bueno, pues esa es la escena, porque es la acción, que es lo que la mayoría va a representar. ¿Qué es lo que le interesa en un momento dado a Dalí representar de esa escena? La conversación que tienen Don Quijote y Sancho, y sobre todo el momento en el que Sancho, como ven, casi desesperado, porque
no se quiere reír, porque antes ha reído de otra historia y de otra aventura de Don Quijote y le han dado con la lanza y no quiere volver a recibir otra vez un castigo. Pero de pronto no se puede dejar de reír porque se tiene que imaginar y de pronto le dice: ¿de qué te ríes, Sancho?, dijo Don Quijote. Dice: ríome, respondió él, de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no semeja sino una bacía de barbero pintiparada, ¿no? Entonces, claro, de pronto dice: claro, si esto tiene que ser el yelmo, tendré que tener una cabeza enorme, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿sabes que imagino, Sancho, que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió venir en manos, tal, y lo ha convertido en una vacía, etcétera, etcétera, que es al final la imagen, ¿no?, del caballero perfecto, que en un momento dado que tiene que tener el mambrino, que es el que tiene que tener el yelmo, ¿no? Pero lo que le interesa es la imaginación, cómo de pronto Sancho se imagina y se ríe de la imagen precisamente de cómo tiene que ser esa cabeza, que como ven además sale de la mente, en este caso, de Don Quijote, con esos también elementos propios, ¿no? Bueno, esta es la llegada a Sierra Morena, el paisaje, en este caso un paisaje, unas piezas que aparecen en los huesos, que también puede ser la quilla de un barco, que también aparecen muchísimos cuadros de Dalí, y que de pronto también, ese payés que de pronto aparece por ahí, y como les decía, en un momento dado aparece su Caraqués, aparece su espacio, igual que en un momento dado los ingleses y los franceses ponían sus palacios y ponían sus jardines, ¿no? O la princesa Micomicona. Por ejemplo, acuérdense esa escena que veíamos de la princesa Micomicona. Aquí, esta escena de la princesa Micomicona, en donde esos sueños también de la princesa, el relato que le está haciendo Dorotea de ese reino que él tiene que en un momento dado salvar. Y eso me lleva a la última imagen, que es esta, que es una de las imágenes más hermosas, sin duda, de las que ha hecho Dalí sobre el Quijote. Una acuarela donde además aparecen elementos tan propios como, por ejemplo, las hormigas, que las hormigas que aparecen en ese muro que está en un momento dado abriéndose, esas hormigas que son la memoria, el recuerdo. Pero, de pronto, ¿quién va a representar en este capítulo 34? Y ahí vuelvo otra vez a ese grandísimo lector que tiene. Es el final de la escena de la princesa Micomicona. En realidad, es el final de la escena de los cueros de vino. ¿Se acuerdan de esa imagen maravillosa del arcabuz, el rojo, en un momento dado de los cueros de vino? Bueno, es una escena en donde, por un lado, recuerda, en un momento dado, mientras se está contando la historia, en la venta una serie de historia, Don Quijote está dormido, pero dormido le han metido dentro de donde están los cueros de vino. Y él de pronto, dormido, con los ojos cerrados, empieza a batallar contra esos cueros de vino, pensando que es precisamente los gigantes que tienen preso y que tienen, digamos, ocupado el imperio, el reino de la princesa Micomicona. A los gritos de, precisamente, os estoy venciendo, salen todos, y de pronto Sancho Panza ve que se ha hecho realidad su sueño. Porque su sueño es conseguir una ínsula. No lo olvidemos, un condado que le ha prometido. Y tiene que tener ni más ni menos que una gran victoria. Está viendo ni más ni menos que sangre. Sangre por todos los lados. ¿Y qué es lo que va a hacer Sancho? Sancho muchas veces dicen, está escondido ahí. No, Sancho está buscando algo fundamental. La cabeza del gigante. Porque la cabeza del gigante es lo que le va a permitir en un momento dado demostrar luego lo que es que puede en un momento dado tener el condado. ¿Y qué es lo que va a representar Dalí? Dalí va a representar el momento en el que Don Quijote abre los ojos y ve al cura. Pero ve al cura y se le representa que es la princesa Micomicona. Y le dice, andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo y como no la hallaba dijo, yo ya sé que esta casa es de encantamento, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto, el ventero, imagínense, cuando nos dice que esto es sangre de la cabeza del gigante, el ventero dice, qué sangre ni qué fuentes, dice enemigo de Dios y de sus santos. Dijo el ventero, ¿no ves, ladrón, que la sangre de la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están horadados y el vino tinto que nada en este aposento, que nadando vea yo el alma en los infiernos de quien los horadó? Se queja, ¿no? Pero lo fundamental es que de pronto, esa representación, ¿qué es lo que está haciendo Dalí? Está representando ni más ni menos este momento. Traía el cura de las manos a Don Quijote, el cual, creyendo que ya había acabado la aventura y que se hallaba delante de la princesa Micomicona,
se hincó de rodillas delante del cura diciendo: bien puede la vuestra grandeza, alta y famosa señora, vivir de hoy más segura que te pueda hacer mal este mal nacida criatura. Y yo también de hoy más soy quito de la palabra que os di, pues con la ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro, también la he cumplido. Sin duda, la mejor victoria, la mejor batalla, el mejor combate que Don Quijote ha tenido nunca, precisamente venciendo a un verdadero gigante y representado de esta manera genial por otro genio como es Salvador Dalí. Muchas gracias.